Contratación pública, programa 30. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. Hoy, 11 de septiembre de 2020, programa número 30. Y antes de seguir, contarte que está abierta la inscripción para el curso Ser proveedor de la administración y para el curso Vender servicios a la administración de Escuela CP. Ambos cursos, en los que compartiré mi experiencia vendiendo a la administración, empiezan la última semana de septiembre. No volverá a haber más convocatorias hasta entrado 2021. Si quieres acabar 2020 vendiendo a la administración, escríbeme escuelacp.com/contactar. Pero vamos ya con el programa de hoy, en el que vamos a hablar de las garantías en la contratación pública, la garantía provisional y la garantía definitiva. Vamos allá. Empecemos por saber qué son las garantías y para qué sirven. Y lo mejor, como siempre, es emplear un ejemplo. ¿Alguna vez has alquilado un inmueble? Seguro que sí. Pues las garantías son como la fianza que dejamos a nuestro casero cuando alquilamos un local o una vivienda. Solo que, en el marco de la contratación pública, la garantía se la damos a la administración que nos va a contratar. Y al igual que en el caso de la fianza de un alquiler, que se deja para que el casero tenga una garantía por si incumplimos nuestras obligaciones como inquilinos o dejamos algún desperfecto en el inmueble, en el caso de la contratación pública, la garantía sirve para asegurar a la administración por si incumplimos nuestras obligaciones como licitadores o, en el caso de que nos adjudiquen el contrato, para responder de nuestras obligaciones como contratistas. La Ley de Contratos del sector público obliga a la administración a pedir garantías y a nosotros, los contratistas, a prestarlas. Es decir, que las garantías son obligatorias. Bueno, es cierto que hay algunos casos en los que el órgano de contratación puede librarnos de prestar garantía, aunque lo normal, lo habitual, lo común es prestar garantía. Y además, las garantías son unilaterales, es decir, que solo las prestamos nosotros, los contratistas. La administración no nos va a prestar garantía a nosotros, entre otras cosas porque no puede. La ley no lo prevé y por tanto no se lo permite. O sea que, si te adjudican un contrato, no te quedes esperando a que el órgano de contratación te entregue una garantía. Ni están obligados ni está previsto. En fin, que la administración no entrega garantías, solo nosotros. Pero sigamos, porque, atención, tu responsabilidad no se acaba con el importe de la garantía que depositas cuando te adjudican un contrato, ni mucho menos. Podríamos decir que la garantía es lo mínimo que te pueden exigir. De ahí en adelante, ya sabes, hasta el infinito y más allá. Volvamos al ejemplo del local alquilado para ilustrarlo. Lo normal, cuando alquilas un inmueble, es que entregues el equivalente a 2 meses de arrendamiento como fianza. ¿Y qué pasa si dejas de pagar 4 meses y dejas algún desperfecto en el inmueble? ¿Tu responsabilidad acabaría con los 2 meses de fianza? No, ¿verdad? En absoluto. Tu responsabilidad no acaba con el importe de la fianza o garantía que dejaste. El propietario del inmueble te reclamaría por el importe que llegue a cubrir la deuda vencida y los desperfectos que dejaste. Pues, en el caso de la contratación pública, ocurre lo mismo. La garantía es el mínimo en cuanto a la responsabilidad que te pueden exigir. Así que, si te portas mal, si la lías parda, y resulta que la garantía no alcanza para cubrir todas tus responsabilidades, pues la administración se empezará a cobrar por la garantía y seguirá exigiéndote el resto del dinero hasta que la deuda originada por tu desaguisado quede cubierta. Y ya sabes que para cobrar la administración es especialmente eficaz. Es como un tren de mercancías. No va rápido, pero acaba llegando con todo. Bueno, ya tenemos la base. Hablemos ahora de los 2 principales tipos de garantías que existen. Empecemos por la garantía provisional. En primer lugar, rara vez se pide garantía provisional. ¿Te la pueden pedir? Sí,
aunque no es normal que se pida. La garantía provisional se aporta en el momento en el que presentas la oferta y sirve para garantizar que la mantendrás, que no te vas a retirar de la licitación. Es decir, que si te retiras de la licitación antes de que se abran las ofertas o si te proponen como adjudicatario y no llegas a presentar los documentos que te requieran, entonces el órgano de contratación se quedará tu garantía en concepto de penalización. Cuando haya, la garantía provisional que se exija nunca podrá ser superior al equivalente al 3% del presupuesto base de licitación. Y una vez que se haya resuelto la fase de adjudicación del contrato, nos devolverán la garantía, tanto si hemos resultado nosotros adjudicatarios como si no. ¿Se entiende? Bien. Esta garantía sirve para resarcir a la Administración por los daños y perjuicios por el retraso que provoca el hecho de que te propongan como adjudicatario del contrato y no llegues a aportar la documentación para resultar adjudicatario, o por el hecho de que retires tu oferta antes de que se abran los sobres. Aunque la verdad es que cuando se empleaba, porque ya digo que ahora su uso es excepcional, anecdótico, cuando se pedía, más bien parecía que se hacía para que los contratistas demostrásemos que íbamos en serio en la licitación. Que no es un pasaba por aquí a ver si suena la flauta. No, que tu propuesta era formal y que realmente pretendías que se te adjudicase el contrato. También es verdad que en alguna ocasión parece que, o ha parecido, que se ha usado por parte de los órganos de contratación para, de algún modo, filtrar que quien se presenta pues tenga capacidad, para que vayas de alguna manera demostrando tus capacidades financieras. Quien no puede presentar una garantía provisional, pues lo tendrá complicado con la definitiva y con la misma ejecución del contrato. Bueno, venga, vamos ahora con el segundo tipo de garantía más usual, la garantía definitiva. Lo normal es que esta garantía siempre se aporte. Es lo que hemos comentado antes. La ley de contratos del sector público obliga a la Administración a pedir garantías y a nosotros, los contratistas, a prestarlas. Es cierto que en algunos casos el órgano de contratación puede dispensar al adjudicatario del contrato de presentar la garantía. También hay dos casos, el contrato menor y el procedimiento abierto súper simplificado, en los que no es necesario aportar garantía. Aunque ya digo que lo normal, lo habitual, es presentar garantía. Y llegado el caso, para eso tenemos que estar preparados. Bien, la garantía definitiva se aporta, se presenta cuando la mesa de contratación nos propone para ser adjudicatarios del contrato. Un buen momento. Hablamos de la mesa de contratación en el programa del 1 de mayo, el titulado ¿Quién decide la adjudicación de los contratos públicos? Bien, pues, cuando la mesa de contratación propone al adjudicatario del contrato, el órgano de contratación requiere a éste para que aporte la documentación que acredite su capacidad de obrar, que acredite su representación, si es una empresa, los documentos que acrediten su solvencia económica y técnica, y el resguardo de haber depositado la garantía definitiva. O sea que, para que nos puedan adjudicar un contrato, tenemos que presentar la garantía necesaria y obligatoriamente. En este caso, el importe de la garantía es el equivalente al 5% sobre el precio que hayamos ofertado. Ojo, sobre nuestro precio, no sobre el presupuesto base de licitación. Y aquí, pues, quizás sí que encontremos más sentido a la garantía, ya que en este caso la garantía viene a garantizar, valga la redundancia, pues que formalizaremos el contrato en plazo, que no nos haremos los locos, que no nos desentenderemos del asunto, que no nos llamaremos andana y que en definitiva todo seguirá como estaba previsto. También sirve para garantizar las penalizaciones que por no ejecutar o por ejecutar mal el contrato pues nos puedan imponer. Sirve para garantizar que haremos las cosas bien o, como se expresa en la ley, para garantizar la correcta ejecución de las prestaciones. Desde luego que también sirve para garantizar que no nos retrasaremos, que haremos las cosas cuando estaba previsto, que ejecutaremos o entregaremos cuando toca. Y por supuesto, cuando sea oportuno, la garantía también servirá para responder del buen funcionamiento o la correcta ejecución de lo entregado o hecho para la Administración. Vuelve a pensar en el contrato de arrendamiento de un inmueble. Y ahora, ponte en el lugar del propietario del inmueble. Tiene su lógica, ¿no? Al fin y al cabo, algo tan simple como un ayuntamiento
Tiene muchos controles, regulaciones estrictas, personal responsable que controla. Y por cierto, un ayuntamiento no desaparece de la noche a la mañana. De hecho, un ayuntamiento siempre está ahí. Un contratista, bueno, si las cosas se ponen complicadas, pues puede desaparecer. No será la primera vez que ocurra. ¿Entendida la garantía definitiva? Bien. Nos quedaría por conocer un tercer tipo de garantía, la garantía complementaria. Bueno, no hablaremos de ella en este programa porque es algo un poco más avanzado y solo se aplica en algunos casos concretos. Bien, y ahora viene lo bueno. Ya he entregado la garantía. ¿Cuándo me la devuelven? En el caso de la garantía provisional está claro. Cuando finaliza la fase de adjudicación del contrato, seamos nosotros o no adjudicatarios. Y en el caso de la garantía definitiva, cuando has acabado el trabajo o cuando haya finalizado el periodo de garantía que se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas para el producto, servicio u obra que hayas entregado o ejecutado. La verdad es que esto tiene miga. Yo he vivido muchas situaciones muy diversas en cuanto a esto. Incluso me han hecho chantaje con este asunto de la devolución de la garantía. Quiero recordar que algo conté sobre esto en el programa del 15 de mayo de este podcast, ¿no? El que lleva por título Mis experiencias con la corrupción. Pero no te asustes, que este tipo de cosas son excepcionales. Una vez escuché decir a todo un director general de contratación de un gobierno autonómico que le extrañaba mucho que las empresas no reclamasen la devolución de las garantías, que él veía que se acumulaban ahí y que claro, que ellos no se ocupaban de devolverlas como debiera ser. Si yo te contara, pensé, especialmente en los contratos de obras. Porque la verdad es que la administración tendría que devolver las garantías de oficio, es decir, sin que tú lo tengas que pedir, por su propia iniciativa. Pero ya sabes, van hasta arriba de faena y tal, y no tienen tiempo de ocuparse de esas cosas menores. Así que, cuando toque que te devuelvan la garantía, y salvo honrosas excepciones, que seguro que las hay, pues ármate de paciencia y sé constante en reclamar lo tuyo, porque sí, les cuesta un poco devolverlas. Y, a ver, les cuesta devolverlas no porque les interesa conservarlas, que va, se aplica la navaja de Hanlon. Les cuesta porque es trabajo que no lleva a ninguna parte. Y a ellos, de alguna manera, pues les da igual que la garantía se quede ahí archivada hasta el fin de los tiempos. Pero a ti no te da igual. A ti te cuesta dinero, poco, es cierto, pero te cuesta dinero. Y según sea la forma en la que la has prestado, capacidad crediticia. Fíjate que hasta la ley de contratos del sector público prevé que si la administración no te devuelve la garantía cuando toca, tiene que pagarte intereses. Y que sepas que yo los he reclamado y los he cobrado. Y que sepas también que no se molestan porque los reclames, que al fin y al cabo el dinero no sale del bolsillo de nadie en particular. Total, que para que te devuelvan la garantía hay que ser un poco insistente, pesado si tú quieres. Pero atención, porque lo normal es que cuando las pidas te las devuelvan en un tiempo razonable. Solo que no te despistes. Bueno, ¿y cómo se presta una garantía? La ley de contratos del sector público prevé que las garantías se presten de 4 formas distintas. Tú eliges. Cualquiera de las 4 formas que te voy a contar es admitida. 2 de ellas ni me gustan ni te las recomiendo, porque opino que el dinero donde mejor guardado está es en mi bolsillo, en mi cuenta. ¿Tú qué opinas? Bien. La primera opción que contempla la ley y que menos me gusta es que deposites la garantía en efectivo. Que hagas un ingreso en la caja del órgano de contratación o en la caja general de depósitos o en... Da igual, que les ingreses el dinero, contante y sonante. Ni se te ocurra. Guarda tu dinero. Recurre a esta opción cuando no tengas otra. Está bien que sepas que existe. Sin más. Hay otra opción, tan mala como esta del depósito en metálico y que incluso he oído que hay quien ve como una ventaja para que las pequeñas y medianas empresas accedan a la contratación pública. En fin. Lógicamente, quien lo dice nunca ha pagado una nómina, ni ha tenido un negocio, ni mucho menos ha sido contratista. Esta opción, que debe estar prevista en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación, es mediante retención en el precio. Es decir, que de cada factura que te tengan que pagar se quedan un 5% y ya te lo devolverán cuando acabes y cuando lo pidas y cuando San Juan baje el dedo. En fin. Si alguna vez en algún pliego de cláusulas administrativas se contempla esta posibilidad, ni se te ocurra usarla.
Ya sabes, el dinero donde mejor está es en tu bolsillo. Y ahora vamos con las dos formas que sí aconsejo. Son convenientes e interesan para prestar garantía. Una, mediante un aval. Un aval mondo y lirondo. Un aval que se conoce como aval técnico y que cualquier entidad financiera o sociedad de garantía recíproca entiende y dispone a la perfección. Abrir una línea de avales técnicos para que puedas prestar garantía ante la administración en el marco de la contratación pública tiene sus matices, es cierto. Dependiendo de a quién lo pidas, lo va a ver de una manera o de otra. También la línea de avales queda anotada en tu CIRBE, con todo lo que ello puede implicar en un momento dado. Aún así, todo es, de lejos, la mejor opción para prestar garantía en el marco de un contrato público. Como decía, en este caso hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de solicitarlo, aunque de entrada lo esencial es hacerlo con tiempo. Ya sabes, al banco nunca con prisas, que les mosquea. Porque tener la posibilidad de aportar un aval es millones de veces mejor que aportar el metálico o que te retengan dinero en el cobro de las facturas, ¿no crees? Y por último, menos conocida y con matices interesantes, la garantía se puede prestar mediante un contrato de seguro de caución. Quizás salga un poco más cara que el aval de entidad financiera o SGR, pero tiene otras ventajas que a nosotros como contratistas y como empresarios nos resultan especialmente interesantes. Y por último, un poco de historia y una anécdota que me ocurrió no hace mucho. Verás, esto de las garantías no es un invento de este siglo, no, ni del pasado. Las garantías en la contratación pública existen y se prestan por parte de los contratistas desde 1852, nada menos. Las garantías en la contratación pública son decimonónicas. Efectivamente, la primera referencia histórica que existe relacionada con la contratación pública es un Real Decreto que se promulgó el 27 de febrero de 1852, hace casi 170 años de eso. Y ya por aquel entonces, ya desde el primer momento, se previó que los contratistas depositasen fianzas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraían con la Administración. Aún hoy, muchas personas se sorprenden e incluso se molestan cuando se enteran de que hay que prestar garantía para ejecutar un contrato público. Y es que llueve sobre mojado. Muchas cosas han pasado, millones de situaciones y contratos en casi 2 siglos para que el hecho de pedir y prestar garantía sea algo normal. Como lo es cuando vamos a arrendar un inmueble o somos nosotros los arrendatarios, los caseros, que las cosas se ven de distinta forma cuando nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no te parece? Y ahora la anécdota. A ver, hace mucho un abogado especializado en derecho administrativo me pidió ayuda para presentar una oferta para una licitación. Lo llamaremos Perico el de los palotes. Bueno, lo cierto es que la petición me sorprendió. Un abogado especializado en derecho administrativo necesita ayuda para presentar una oferta. No puede ser. El caso es que yo, sorprendido por la petición, intenté decirle que él no necesitaba ayuda, que en todo caso yo podía aprender de él. Y es que el sujeto en cuestión es, agárrate, licenciado en Derecho desde hace más de 20 años, doctor en Derecho, con calificación de sobresaliente cum laude, por supuesto. Profesor de Derecho Administrativo en 2 universidades. No en una, no, en 2. Espera, que sigo. Presume, bueno, no sé si presume, pero dice, y lo es, letrado de varios ayuntamientos y empresas públicas. Y, por supuesto, ha publicado libros y artículos jurídicos, y algunos de ellos sobre contratación pública. Ahí es nada. Bueno, ya he contado en este podcast que por mi parte solamente ayudo a presentar ofertas cuando el que me lo pide contrata esporádicamente, de ciento a viento, o cuando solo tiene previsto contratar esa vez. Cuando formarse y aprender no le sale a cuenta, porque cuando tenga que volver a presentar una oferta lo habrá olvidado todo. Entonces entiendo que sí resultó de ayuda. Y en ese caso, pues me implico y me esfuerzo por entender su negocio, le traduzco el pliego, informo de las obligaciones que contrae y de las implicaciones que pueden tener en sus costes o en la ejecución del contrato. En el resto de casos, cuando alguien está pensando en vender a la administración de una forma habitual, mi recomendación es aprende. Bien, pues en este caso, y pese a mi perplejidad y rechazo, Perico, el de los palotes, insistió en que le ayudara a presentar la oferta. Y vaya como insistió. Me decía que él siempre había estado en el otro lado, que no tenía ni idea de cómo abordar el trabajo de preparación, que necesitaba ayuda para interpretar correctamente los criterios de adjudicación y orientar bien su oferta, que, en fin, que al final accedí a ayudarle con la preparación y presentación de la oferta.
Me estudié a fondo los pliegos, analicé los criterios de adjudicación, le preparé todo para que pudiera acreditar las solvencias y estábamos ya en esa fase de preparación de los documentos que había que presentar si resultaba adjudicatario del contrato y claro, tocó hablar de las garantías. Ay. Ahí fue donde aquello empezó a tomar tintes surrealistas. Me empezó a decir, ¿cómo? ¿Que yo tengo que poner dinero encima de la mesa para trabajar? Yo le expliqué que había otras formas, que no había que poner el dinero en metálico, que hiciese lo que le decía, que no hubo forma. Él se enfadó mucho. Decía que él no iba a poner dinero para trabajar, que el dinero se lo tenían que dar a él. Lo siguiente que hizo fue consultarlo con su esposa. Bueno, así me lo contó él. Sí, como lo oyes. Un abogado administrativista con un doctorado, profesor de universidad, libros publicados y lo que es peor, letrado de varios ayuntamientos y empresas públicas, no solo no tenía conocimiento de las garantías, es que tenía que consultar con su esposa si se presentaba a la licitación, ya que él no adelantaba dinero por trabajar, él cobraba. Ver para creer, o en este caso oír para creer. Por supuesto, si él no lo entendía, imagínate la esposa de Perico de los Palotes. Esta sí que no entendía nada de nada. Y por supuesto dijo que no, que verdes las han segado. Mi marido prestar garantía. Ellos no son de fiar. Y Perico el de los Palotes me llamó, esta vez para decirme enfadado, que él no prestaba garantía a nadie. Que lo había hablado con su esposa y que él no pagaba por ir a trabajar. Que en todo caso la garantía se la tenían que dar a él. Claro, ante aquello yo lo tuve claro. Y si me permites el símil taurino. No es lo mismo ver los toros desde el balcón de presidencia que estar toreando, estar dentro del ruedo, delante del toro, jugándote el tipo. Este hombre no tenía ni idea. Todo lo había vivido y visto desde el otro lado, desde el lado en el que nunca se juegan la piel, desde el lado en el que nunca arriesgan ni se juegan nada. Y claro, si no pierdes, no aprendes. Total, que tras este esperpento valle inclanesco o buñuelesco por surreal, pues nos mandamos amablemente a paseo. Así que cuando alguien con un currículum de persona normal, sin doctorados, publicaciones o enseñando en universidades, se sorprende de que haya que prestar garantías, lo entiendo perfectamente, ya que ni quien estaba obligado a saberlo lo sabía. Y por cierto, así nos va a veces. En fin, resumiendo, las garantías sirven para asegurar a la administración por si incumplimos nuestras obligaciones como licitadores o como contratistas. Y es que las garantías son obligatorias, porque así lo establece la Ley de Contratos del sector público. Aunque en casos previstos por la ley o en casos justificados, el órgano de contratación puede eximirnos de presentarlas, aunque lo normal es que siempre existan, por lo que debemos estar preparados para aportarlas. La garantía no indica cuándo acaban nuestras responsabilidades, al contrario. La garantía es el mínimo en cuanto a la responsabilidad que te pueden exigir por incumplir el contrato, cumplirlo mal o liar la parda. Existen dos tipos de garantías principales. Por un lado, la garantía provisional, que rara vez se pide y que se aporta en la fase de licitación del contrato. Sirve para garantizar que mantendrás tu oferta. Esta garantía no puede ser mayor que un 3% sobre el presupuesto base de licitación del contrato y lo normal es que sea devuelta cuando se adjudica el contrato. Y por otro lado, la garantía definitiva, que se aporta a requerimiento del órgano de contratación cuando hemos sido propuestos como adjudicatarios del contrato. Sirve para garantizar nuestras obligaciones como contratistas y es el equivalente al 5% de nuestra oferta. Lo normal es que esta garantía sea devuelta cuando hemos finalizado el contrato y han acabado nuestras obligaciones o el periodo de garantía. El órgano de contratación te tiene que devolver la garantía de oficio, sin que lo tengas que pedir. Aunque, olvídate de eso, porque lo normal es que para que te la devuelvan lo tengas que pedir, e incluso ser un poco insistente. Y lo normal, también, es que cuando pides la devolución de la garantía, te la devuelvan en un tiempo razonable. Por último, hay 4 formas distintas de prestar una garantía. La más conveniente para nosotros es mediante un aval emitido por una entidad financiera o una sociedad de garantía recíproca. Lo único que tenemos que hacer es ser previsores y tramitar una línea de avales técnicos con nuestra entidad financiera para poder disponer de ellos cuando lo necesitemos. Y hasta aquí el programa de hoy. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar.
Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.